Carlos, después de tantos años, me da gusto volver a conversar contigo, ya en un plan más post de lo que tantas vivencias que tuvimos. Trabajamos en el plano profesional, en el plano de lo amistoso y también en el plano de lo riesgoso, porque nos tocaron escenarios muy complicados en temas de seguridad eh, pública, seguridad personal. Carlos, tú eres un diseñador gráfico, ¿es correcto? Pues antes, Fer, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por justo este tiempo. Y sumando un poquito a lo que decías al principio, pues sí, recuerdo desde aquel afortunado momento en el que se me ocurrió decir, sí me voy a Sinaloa. Empezó esta historia de hacer campañas con riesgo y hacer aventuras riesgosas, porque quieras o no, eso ha sido siempre en esto. Y yo no lo veo como una negativa, la veo como lo súper positivo, porque afortunadamente las hemos librado y hemos ganado y hemos hecho mil cosas y aprendido un montón. Y respondiendo a la pregunta, mira, yo creo que es como una mezcla, me considero como una mezcla entre café negro, madrugadas disruptivas y un poco de estar observando las ideas transformarse en conceptos interesantes. Eh, Creo que decir como diseño gráfico, genio, crack, lo que tú quieras, es un término que quedaría eh, muy holgado. No porque no lo llene, sino porque creo que está ya un poquito medio en términos coloquiales. Yo creo que más bien es como este concepto de ser el diseño gráfico que convierte eh, ideas y emociones en mensajes que conectan y que a final de cuentas han ganado. Creo que más de allá es eso, es como haber sido alguien que crea visualmente para hacer conexiones, fuera del término de diseño gráfico. A ver, te voy a hacer una pregunta muy clara. ¿Un diseñador gráfico capitaliza todos los esfuerzos de una campaña? O sea, sí, pero no. Sería como muy arrogante decir que el diseño gráfico o que el tema visual es el que puede hacer que gane una campaña o no. Pero sí lo que hacemos es sumar mucho al poder encontrar la forma de transmitir mensajes que conecten y que precisamente el diseño no va a tapar una falla, pero va a potencializar una verdad o va a potencializar un logro. Entonces, más allá de que sea la pieza esencial, no es una suma más de la información, de la estrategia. Creo que eso es algo súper importante. El diseño gráfico, si lo haces bien, eres un transformador de ideas con alma de estratega, porque tienes que entender el cómo funcionan las estrategias para poder comprender tú cómo tienes que transmitir la idea, el mensaje o los conceptos. O sea, sin eso se muere cualquier mensaje. Me llama la atención que lo que acabas de decir, el diseño no va a cubrir tus debilidades. Es decir, el diseño o todo lo que signifique publicidad no va a ser por tu campaña lo que tú no hagas en operación política. Claro, claro, claro. Es que es un factor bien curioso. Somos una suma de las operaciones. O sea, si la intención es hacer una operación política, nosotros nos sumamos a esa estrategia para complementar los mensajes que va dentro de la operación. Es claro lo que ha pasado en muchas historias, ¿no? Si hay gobiernos o hay candidatos que recorren calles y calles y llevan un mensaje importantísimo y propuestas interesantísimas, pero no hay un mensaje claro y bien aterrizado que haga una conexión, de nada sirve. Igual al revés, si hay una super estrategia publicitaria, hay una inversión fuertísima en redes sociales, si lo quieres ver y demás, pero no se ve el candidato, no se ven a las personas que están trabajando, pues el mensaje a final de cuentas va a perder, porque no se ve, nada más queda como superficial. Entonces creo que ese es el punto de la comparación, ¿no? De cómo una cosa puede sumar a la operación y que es necesaria la operación para poderlo llevar a cabo. O sea, perdón, la operación nos da información para poder construir mensajes.
Así de sencillo. Es cierto. A ver, y en ese afán mío, en esa obsesión mía de querer bautizar todo, de querer ponerle nombre a cada acción, a cada situación, sin llegar a adjetivizar, yo siempre te dije a ti que eres un comunicador gráfico. Uh-huh. ¿Qué eres, Carlos? Un comunicador gráfico, eres un diseñador gráfico, eres un publicista, eres un crack. ¿Qué eres, Carlos? Híjole. Eh, Mira, y lo voy a decir un poquito con el antecedente de que que nos hemos conocido profesionalmente desde hace mucho tiempo, pero sé perfectamente que sabes que siempre mi labor fue resolver. O sea, mi labor fue resolver cosas o mensajes visuales. O sea, llegamos a tener falta de fotógrafo para hacer la fotografía de los candidatos, de logros, para el informe, etcétera. Y tenía que aprender a resolver eso porque de una u otra forma yo tenía que entregar algo. Entonces, creo que el diseño gráfico se queda a veces muy corto en cuanto a las responsabilidades y cuanto a las oportunidades que puedes encontrar para hacer. Entonces, creo que más allá de eso, me podría definir como un diseñador de realidades posibles. O sea, si tienes que resolver un mensaje, tienes que encontrar las herramientas para poderlo llevar a cabo, para poderlo resolver. Si tienes una información que tienes que transmitir en un mensaje, convertir en un mensaje, tienes que saber de muchas cosas para poder llegar a eso. O sea, hoy en día, y por experiencia me ha tocado ver, que es difícil que el diseñador gráfico se involucre tanto y creo que tiene que ver con el que pues, no hay un interés de conocer las áreas. A mí personalmente, y lo sabes bien, siempre me ha interesado el cómo tú veías la perspectiva del trabajo que estábamos haciendo. Es más, nuestras charlas en la sobremesa eran clases de estadística y clases de negociaciones. Porque para mí era importantísimo saber, ok, cómo se ven los números y cómo los tienes que aterrizar para que el mensaje tenga que ser lo suficientemente claro y aparte de eso, que sea empático con la persona que lo va a leer. O sea, que no sea como para cierto sector, sino que todos lo puedan entender. Entonces, creo que es eso. Me voy a atrever a decir que soy un diseñador de realidades posibles. Así, únicamente. Lo que podemos resolver. Fíjate, ahora que tú mismo trajiste a mi memoria el tema aquella vez cuando dijiste, sí me voy a Sinaloa, que nos había invitado Gisela Rubach, Uh-huh. en un entorno de explosivo de la guerra contra el narcotráfico, Uh-huh. ¿recuerdas? En Sinaloa se acababa de inaugurar aquel operativo Culiacán Nabolato, Uh-huh. que dio inicio a toda una estrategia de aquel gobierno en contra de este crimen organizado. Por eso me atreví a ponerle a este podcast el diseño en tiempos de cólera. Y porque teníamos en contra muchos enemigos. Muchos. Para hacer nuestro trabajo, teníamos en contra al cliente, Uh-huh. teníamos en contra que era los gobiernos, Uh-huh. teníamos en contra al ciudadano, que es el usuario de nuestro cliente, al gabinete del gobierno y de otros gobiernos. Y obviamente las presiones profesionales Claro. de Gisela Rubach, Claro. que era la directora de la empresa en la donde colaborábamos. Y sin embargo, dimos cauce a muchas cosas, ¿no? Creo que había momentos en que nos olvidábamos de que había episodios de violencia, Claro. con fallecidos incluso, Claro. que nos olvidábamos que no podíamos salir tan fácil a la calle, que no Uh-huh. podíamos andar en todos lados, que no podíamos realizar las investigaciones necesarias para que el equipo hiciera su trabajo como el tuyo. Y sin embargo, le dimos causa a todo eso. Nos trajimos la comunicación electoral de aquel tiempo del alcalde de Culiacán y lo convertimos en una comunicación gubernamental. Exacto. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste, cómo trajiste todos esos elementos? ¿Cómo los licuaste? ¿Y cómo salió aquella frase, Culiacán se transforma contigo?
Híjole, creo, mira, es bien curioso. Desde el momento en el que en la empresa ahí con Gisela surgió el tema de este proyecto de ir a Sinaloa, te soy honesto, o sea, cuando yo lo escuché fue como, ay, por la aventura, pues sí, viajar, ¿no? Acto seguido empiezas a saber por qué ibas a ir, ¿no? Y fue un incentivo mi frase de, pues yo sí me iba para que alguien más se fuera, pero fui yo el elegido. Sin embargo, creo que ese ejercicio bajo esas, ¿cómo decirlo? Esas limitantes, porque eran limitantes, el hecho de tener desconocimiento, si así lo quieres ver, de la situación real como se vivía allá, porque aquí lo veías como en un periodicazo, lo veías en noticias, pero pues nada más veías cierta parte, ¿no? Eh, Creo que el poder haber asistido y estar presente y vivido, porque ese es el término, y eso yo lo he defendido profesionalmente desde ese momento, creo, que no puedes crear nada si no lo hueles, si no lo sientes, si no lo vives, si no lo ves. Y es curioso que esas cuatro cosas son precisamente lo que me ayudan a resolver eso. El poder estar allá y poder entender que detrás del miedo hay una cotidianidad, sí, de la gente, es como, la gente tiene que vivir, tiene que comer, tiene que trabajar, tiene que hacer su vida, independientemente del tema. No, obviamente, el tema era que se normalizara todo lo que había, sino que simplemente encontraras empatía en la gente para poder saber qué era lo que necesitaban y lo que esperaban. Entonces, justo cuando estaba en esta campaña de Culiacán a Bolato, eh, justo fue cuando la gente tenía cierto miedo y cierta incertidumbre, y lo mejor era que pues, Culiacán se transformara, o sea, que pudiera encontrar esa conexión con poder resolver las crisis que estaba teniendo, porque es un sentimiento y la gente lo veía y lo sentías. Nosotros, digo, para mí en ese momento era muy joven, pero lo veía con miedo, así como, bueno, no voy a salir del hotel, no voy a salir de la casa, pero después empieza a disfrutar tanto la ciudad que empieza a encontrar que sí se puede transformar y que se pueden hacer cosas distintas. Y el tema fue perder el miedo a lo que había, a la estructura, y transformar, vaya la redundancia, ese concepto, o sea, transformar lo que ya estaba hecho y lo que la gente estaba empezando a ver como una complicación. Y creo que ahí fue precisamente donde nos la jugamos, porque fue un trabajo, no nada más mío, fue un trabajo de todo el equipo, trabajo suyo de poder cabildear y poder encontrar información, de poder rastrear para poder desarrollar. Si no, no, ¿qué Y pasa? creo, corrígeme si no, creo que impregnamos y contaminamos de forma Sí, positiva claro. al equipo de gobierno, Sí. porque realmente los hacedores de política pública de esa administración sí crearon políticas públicas que transformara Sí. Culiacán, y se transformó el centro histórico, es decir, era un centro que no tenía las reglas o las condiciones necesarias para ser habitado, Claro. para tener desarrollo económico, y esa administración logró transformar parques, logró transformar camellones, jardines, etcétera. Entonces, creo que sí hubo un esfuerzo que se fue de esa idea hacia allá. ¿Tú crees que sí un diseño tuyo pueda convertirse en una política pública? No creo que así se pueda considerar. Vaya, puede haber mensajes que puedan cambiar la percepción, ¿sí? Y si de esa percepción que puede tener la ciudadanía puede permear hasta los funcionarios y se convierta ese mensaje en acciones, Ujú. creo que eso sí puede ocurrir, ¿sí? Que una buena campaña pueda generar una sinergia entre, entre sociedad y gobiernos para convertir acciones a partir de eso. Sí. Pero a lo mejor no en un programa. Sin embargo, también al revés, puede haber acciones que si no tienen un mensaje bien construido, bien sustentado, pueden pasar del olvido y pueden pasar como desapercibidos. Claro. Nadie se puede dar cuenta.
Te lo digo porque se está construyendo una Biblia Ujú. eh, en común, en donde es primero la agenda y después la comunicación. Los Claro. actos de agenda Ujú, dan pie a todo acto de comunicación en ujú, medios y en redes y en territorio. ujú. Sin embargo, recordando mis épocas de estudiante, épocas de investigación y de análisis, que No. uno nunca termina de realizarse como estudiante. Hubo una campaña en México en la década de los 70 Ujú. que se llamaba La familia pequeña vive mejor. Claro, claro. Esa campaña se originó atrás de una frase fuerza en el discurso de José López Portillo, el expresidente mexicano. Ujú. A partir de ahí se creó una agenda Claro, de gobierno, claro, y luego se creó una política pública, claro. porque entonces fue algo que se elaboró y se ejecutó a partir de la comunicación. Sí, por supuesto. Entonces ahí quizá eh, eso que marcó la diferencia hizo la regla. Ujú, Entonces, pero son casos pocos, pero sin ujú. embargo, ahí está la idea de que un diseño, Mm, un acto de comunicación, sí puede dar pie ahora a una agenda. sí, por supuesto. México no podría explicarse en estos momentos Ujú, con tasas de natalidad de entre 10 y ujú. 11 hijos por familia. O sea, hoy Sí, no. sería impensable. Y hubo familias que tenían hasta 18 hijos. Sí, sí, por Entonces, supuesto. o sea, no hay gobierno que aguante esa tasa de natalidad. Bueno, Ujú, pues ese gobierno lo hizo. ujú. Y hoy las familias tienen, creo que 2.6 hijos por familia, una cosita así. Sí, claro. Bendición. Carlos, ¿tú creciste en aquella comunicación, lo voy a cambiar un poquito, en aquella comunicación en tiempos de cólera cuando estábamos en Sinaloa? Sí, ¿Y mucho. cómo creciste? Mucho. Mira como de lo profesional o de lo personal. De lo profesional creo que aprendes precisamente el valor de tu trabajo, tu tiempo y de los resultados que produce Ujú. tu esfuerzo. ¿Sí? Eh, Muy curioso porque lo que tú podías cambiar a partir del mensaje que construías o del que diseñabas eh, era muy notorio, aunque no era instantáneo. Como ahorita que tienes una ventaja de redes sociales, que ahorita puedes cambiar una percepción, pero así como la cambias hoy, mañana ya no existe. Es efímero. Es efímero, exacto. Entonces, creo que profesionalmente aprendí a identificar esos insights, esas Ujú. pequeñas partículas que había en el aire de lo que se tenía que construir. Y precisamente en el cómo podías cambiarlo. Recuerdo perfectamente que bajo las reglas que había en ese momento para los informes de gobierno y para otras cosas, no podíamos hacer mucho y tuvimos que ingeniárnosla para aprovechar al máximo el Sí, tiempo que te daba la comunicación en esas brechas. Entonces, tenías que explorar el cómo hacer para que en ese huequito legal pudieras meter una información, un mensaje claro y que puedas hacer juego después de todo lo demás. Entonces, creo que profesionalmente aprendí mucho del entender cómo la sociedad pensaba bajo una crisis, cómo la sociedad bajo esa crisis tenía necesidades de sentirse apapachado, de sentirse seguro y de sentirse informado, porque de una u otra forma la información para ellos es necesaria para saber cómo estamos, ¿no? A dónde va, para dónde va a apuntar la chancla. Entonces, creo que aprendí mucho a entender esas pequeñas señales y poderlas decodificar. Y personalmente me ayudó mucho a entender cómo el equipo de trabajo con el que construimos en ese momento había muchas formas de pensar, había muchas presiones, había muchas circunstancias exteriores al equipo, pero no tumba el equipo. O sea, bajo todo lo que hubo, nunca ni nos dimos por vencidos por las ideas, siempre se defendieron las ideas en equipo y creo que eso le dio un valor increíble porque aparte va a sonar bien romántico, pero
conviertes como en una familia en ese lugar. Entonces tienes que proteger, tienes que resolver, tienes que atender, tienes que escuchar y obviamente tienes que construir, porque el bienestar de alguien en ese equipo afectaba el factor de todo lo demás. O sea, si alguien no se sentía bien, si alguien traía complicaciones, y que las tuvimos y que las trajimos, Claro. vaya, hasta mudanzas tú con familia, Sí. Yo al 17 horas en autobús de mi novia en ese momento, Sí. o sea, había muchas cosas que tenías que trabajar, ¿no? Entonces, personalmente me ayudó a fortalecer mucho esa área, a valorar el tiempo y sobre todo creo que el tema de soltar presiones, tanto profesionales como personales, para poder seguir adelante. Porque de otra forma te ahogas. Si no la sueltas, ahí te quedas. Yo me quedo y agradezco mucho a esa parte de cómo nos cohesionamos ante... eh, tú lo lees, buscas literatura y dices, bueno, es que los políticos ante la adversidad lo aprovechan y se cohesionan internamente con sus equipos, con las sociedades, Claro, con las comunidades. claro. Creo que aprendí esa parte, aprendimos juntos, sacamos cosas bien interesantes como aquella campaña de Sinaloa Puede, Sí, claro. que Sí, fue un bosquejo claro. Sí, de un video que elaboramos juntos, sí, claro. un guión, imágenes y todo, y que se convirtió en una asociación civil. Ujú. Entonces, nos enseñamos a involucrar a la gente. Sí. Y no importaba que no estuvieran de nuestro lado o que nos vieran como un enemigo más o como un Ujú. adversario más. Logramos integrarlos, logramos hacerlos hacia nosotros, Claro. más que hacia nosotros, hacia el objetivo. Y creo que no estuvimos tan mal porque electoralmente Ujú. a ese gobierno le fue bien. Cuando Sí. Sinaloa tenía 9 distritos electorales federales, Ujú. todos los ganó para el partido en el poder. Ujú. Y Sí, sí, creo sí, que fue claro. un logro común. Sí, sí, la verdad es que ese ejercicio fue bastante interesante porque a pesar de todas las eventualidades que ocurrían, eh, pues el objetivo fue clarísimo desde que llegamos y nunca dimos nunca soltamos la toalla, nunca la aventamos. O sea, me acuerdo perfectamente que llegó momentos en los que nos hablaban por teléfono de aquí de México, Gisela o Dirk, su hijo, o David, que era el que se encargaba, Sí. para preguntarnos cómo estábamos, porque las cosas estaban duras allá, ¿no? Entonces creo que precisamente eso fue interesantísimo. Y la otra parte, y ahorita voy a sumar a lo que te respondí hace rato, algo que aprendí mucho fue precisamente al trabajar cada quien en sus responsabilidades y que la otra parte sea consciente de que es la responsabilidad de alguien más y no tuya. Y que tienes que abogarla, tienes que defenderla, tienes que venderla y obviamente eso nos ayudó muchísimo. O sea, justo hace como un par de años tuve la experiencia de ver cómo trabajaba otro equipo de campaña y de verdad que en un momento me sentí agobiado por el diseño gráfico, de que era, no, déjenlo ser, o sea, Sí. tiene idea, sabe cómo trabajar, déjenlo ser. Y eso es algo que es bien difícil de encontrar. Entonces, creo que sí hay muchas cosas que de ahí sumaron y que de ahí fueron la oportunidad para aprendizajes de muchas otras campañas que nos aventamos. Estamos hablando de los años 2000, No le cuentes. sí, por favor, 2007, 2008, en Sinaloa. Y cómo no había redes sociales. No, no había, eran pocas. Eran muy magras, Sí, estaban claro. algunas plataformas, Facebook no existía, y obviamente todas las demás había algunas, ¿qué será? Messenger, En ese momento estaba en que Messenger, no, ya existía Facebook, pero no tenía el auge que tiene. era una plataforma muy local para las Ujú. universidades, ¿no? Ujú. No teníamos acceso las personas comunes, empresarios ni políticos. No solo no tenían acceso, no les importaba, No, no les no. interesaba. Ujú. ¿Cómo se diseñaba en aquel entonces? ¿Cuáles eran las plataformas que se utilizaban? Porque
Digo, yo recuerdo otros compañeros que bosquejaban sus diseños a lápiz y luego los pasaban en aquellas computadorzotas, ¿no? Híjole. Mira, yo creo, y justo hace un par de años me tuve la oportunidad de dar una charla para la Náhuac de Cancún, Ujú. y ahí me di cuenta de que los alumnos, la gente, los diseñadores, los nuevos diseñadores, han desaprovechado infinitamente. Y si de aquí voy a jalar haters, no importa. Pero han desaprovechado mucho las herramientas que actualmente tienen. O sea, porque para nosotros era diseñar, sí, no era el lápiz, la verdad es que no era el lápiz así como tal, porque también el ritmo de las campañas, el ritmo de la comunicación que había que hacer en gobierno no nos permitía. No era lápiz, pero era un ratón, ¿no? Sí, era la pluma de la Wacom. Pero vaya, otras campañas que se bocetaban a mano directamente, pues es distinto. Acá sí el ritmo no nos permitía darnos la oportunidad de pasar una semana para ver qué se nos ocurría. Entonces tenías que resolver en el momento. Ujú. Y hoy en día hay muchísimas herramientas que pueden ayudarte a eso, ¿no? Pero en ese momento lo que más nos ayudaba, creo, o personalmente me ayudaba a generar, era de una u otra forma lo virgen que estaba la comunicación de gobierno y de campañas políticas. O sea, si te acuerdas cuando llegamos a República Dominicana, cómo eran las campañas anteriormente, Uf, y el cambio que hicimos a partir de la campaña que nosotros desarrollamos, sí. y era precisamente por eso, por una falta de interés. Y yo en esa charla me acuerdo que les dije, hay muy pocos diseñadores gráficos que se especialicen en comunicación política o gubernamental. Lo agarran como porque hay un proyecto, hay una chamba, y te vas a trabajar y estás ahí mientras surge algo nuevo, algo mejor, ¿sí? Pero somos pocos los que nos involucramos tanto en tratar de entender cómo funcionaba, entender los ritmos y comprender lo que estabas haciendo. O sea, creo que ese es un tema complejo de visualizar en cuanto a las herramientas que en ese momento teníamos, porque pues, son las mismas que ahorita utilizamos, nada más que ahorita hay muchas más que les puedes sumar, pero sí es sumamente necesario el poder visualizar que los recursos hasta para inspirarte, para atraer un poquito de inspiratería, si así lo quieres ver, eran pocos. O sea, tenías que construir sobre lo que podías encontrar en libros. Ahorita hay un mundo de inspiración Claro. en una cantidad de lugares. Ahí era buscar libros, buscar qué se estaba haciendo en otros países, etcétera, para poder irlo cambiando. Qué tanto en estos momentos una idea resulta 100% genuina? 100% tuya o de cualquier otro diseñador o productor. Porque luego hay una frase que dicen que no es que te estén pirateando, no es que te estén copiando, es que te están admirando. Claro, cuando alguien plagia algo que tú ya hiciste, siéntete orgulloso porque eres bueno, ¿no? O sea, Claro. le generaste una envidia y como ellos no lo pueden hacer, pues tienen que plagiar lo que tú hiciste. Eh, yo creo que ya hoy en día es muy difícil que algo fuera original. Pero yo creo con todo mi corazón que mientras aprendas a utilizar todo lo que ya existe, Ujú. y de hecho hay como 2, 3 libros que hablan sobre esto, agarras 10 ideas, te inspiras en 10 conceptos, 10 ideas de alguien más y construyes uno, en ese momento se volvió algo original, inspirado en muchas piezas. Ujú. Entonces yo creo que eso es lo que podría existir, el encontrar cosas nuevas inspiradas en otras. Tan solo ponte a ver cómo muchas tendencias de hace 20 años Ujú. se están volviendo a utilizar. Claro. ¿Por qué? Pues porque fueron buenísimas en su momento, fueron Claro. inspiradoras. No le digas a nadie, pero la verdad es que yo veo la firma de un carro o la marca de un carro y veo otro. ¿Son la misma compañía o Sí, qué? O sí, sea, exacto. ves Volkswagen, Sí, claro. ves la Kia y dices, no diferencias un vehículo de otro. El performance es básicamente el mismo. Sí, claro. Y si te vas a otros vehículos de otros región del mundo, son muy parecidos. Claro. Lo eléctrico, los sistemas de generación de energía eléctrica es muy parecido en todos lados. Sí, claro. Y creo que acotar
la originalidad en la tendencia, creo que eso te puede dar como una perspectiva distinta. Hay una tendencia y si tú le agregas algo a esa tendencia y funciona, logra su objetivo, pues estás creando algo original dentro de la tendencia. O sea, es como ir agregándole. Oye, Carlos, ahora en tus 20 y tantos años que tienes como profesional del diseño. Espérame, porque no acabo la cuenta. Más tu servicio social, más tu... Bueno, pero si quieres ahí le dejamos. ¿Tú le cambiarías el nombre a tu carrera? ¿Y cómo le pondrías? Es muy difícil, es muy difícil. Sí le cambiaré el nombre, pero yo creo que más bien sería como segmentar la profesión. O sea, reagruparla en especialidades y enfocarlas en especialidades. Era lo que te decía hace rato. Yo me considero un diseñador de realidades posibles. ¿Por qué? Porque si logro hacer que un mensaje conecte con alguien, estoy logrando el objetivo Claro. de una realidad que era posible. Entonces lo logré. Y obviamente en el diseño el diseñar fue lo que me ayudó a lograrlo. Y creo que así queda más amplio al decir que es gráfico. Sí, hay muchas otras formas en el camino para poderlo lograr. Carlos, ¿qué es lo que más odias Chale. de tu carrera? Híjole. Ay, pues odiar es muy feo, pero sí, sí odio. Yo creo que el tema es la falta, y eso creo que puede ser natural con muchas profesiones. Como ya existen muchos abogados, existen muchos comunicólogos, muchos diseñadores gráficos, pues obviamente se requirieron encontrar oportunidades y muchas profesionalizaciones de esas oportunidades se acabaron. Es como, y ha pasado en las campañas actualmente. Tengo que estar en redes sociales. No me importa si es un diseñador gráfico, un comunicólogo, un mercadólogo. ¿Sabes utilizar Photoshop? Lo tengo. O sea, me va a hacer lo mismo. Y creo que no ese es el enfoque. O sea, el enfoque es, debería existir precisamente esa especialidad de alguien para poderlo hacer. Si bien nosotros vivimos el diseñador gráfico, me considero entre ellos, vivimos de lo que el mercadólogo encuentra, el comunicólogo transforma y nosotros codificamos, creo que ese es como un organismo natural que debería seguir en la profesión. ¿Pero eso es lo que tú odias? No, allá voy. Actualmente el mercadólogo es el comunicólogo, es el diseñador. El comunicólogo es el mercadólogo, es el diseñador. El diseñador le es el mercadólogo y es el comunicólogo. O sea, creo que el tema de lo que odio de mi profesión es que se haya perdido la especialidad y el interés por especializarte en tu área. O sea, te lo comentaba al principio, yo tuve que aprender a operar bien una sesión fotográfica para candidatos, porque había una complicación de encontrar el fotógrafo adecuado, logística, lo que tú quieras. Entonces tienes que aprender cosas, pero que van de la mano de lo que a ti te va a sumar. Yo necesitaba esa fotografía, yo necesitaba la fotografía del candidato. Entonces no me puedo esperar a que venga el fotógrafo a hacer la sesión porque a mí me va a atrasar, etcétera. Entonces aprendes a entender qué son tus necesidades que tienes que cubrir y te enfocas en eso. No me pongo a ver, déjame ver cómo están las tendencias de opinión. No, o sea, creo que es ahí un tema complicado. Y lo que odio es eso, el que no esté tan claro las áreas de oportunidad y que no potencializan. Que no haya una división exacta. Exacta. Que al mismo tiempo esa falta de fronteras nos hace coaligarnos profesionalmente. Claro. Ahora, yo te voy a decir te voy a hacer un planteamiento, una pregunta. ¿Has sentido miedo de que tus productos no le lleguen a gustar al cliente? Mira, el miedo es parte del proceso. O sea, en todo proceso creativo, en cada paso que das, hay un miedo. Y yo creo que el principal miedo que existe es que el usuario no entienda lo que estás tratando de comunicar. El mensaje que le estás queriendo dar. La narrativa que estás desarrollando visualmente.
Ese es, personalmente es mi verdadero miedo, que el usuario pierda la noción de lo que le está haciendo. Si el cliente de por medio no le gustó por un preferencias, sí, el miedo pues es obviamente que quizás no te va a volver a llamar, no te va a volver a pagar. Pero yo creo que el tema es ese miedo, buscar, tratar de usarlo más bien como en inspiración para resolver el que te está dando miedo del proceso. O sea, si yo tengo miedo en que el mensaje no sea lo suficientemente claro, digámoslo así, un texto, Uh-huh. ¿quién te puede ayudar a quitarte ese miedo? Vas con un experto, un comunicólogo, oye, ¿sabes qué? Estoy tratando de comunicar esto. Ese comunicólogo a lo mejor hace base con el mercadólogo o con el que hace estudios de opinión y llegamos al punto en el que, ok, perfecto, es el mensaje adecuado, punto. Regresa a ti y date quitas un miedo. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, si en la pieza final, que es donde se ve tu trabajo, puede existir el miedo de que no le guste, creo que ese miedo te lo tenías que haber quitado si tu proceso hubiera sido lo correctamente adecuado. O sea, las charlas y el peloteo, para eso es, para poder aterrizar que va a funcionar. Ah, ok. Entonces, eso te evita, respóndeme, o sea, Sí. diseñar o crear al uso del cliente. No, jamás. Es pregunta, ¿eh? Sí, sí, al cliente lo tienes que entender. O sea, al cliente, me voy a ir al tema político, campañas políticas. Al cliente, si lo queremos ver como el candidato en este caso, lo tienes que entender sus gustos, sus preferencias, entender dónde se mueve, qué hace. Pero perfectamente sabemos que no es lo que muchas veces se tiene que comunicar. Sí. ¿Cuántas veces hemos visto a un candidato con sombrero cuando en su vida se había puesto un sombrero? Oyendo a misa. Sí, Es oyendo cuando misa. nunca va a misa. Entonces, son herramientas y recursos que se tienen que hacer para hacer llegar un mensaje. Uh-huh. Y precisamente ahí está ese tema. Que ese mensaje tiene que tener la suficiente fuerza Uh-huh. para que sea la comunicación. Entonces, sí hay como un conflicto entre que tienes que diseñar o construir un mensaje Uh-huh. para que al cliente le guste, pero el objetivo final va a ser precisamente lo que al usuario le va a llamar la atención y le va a conectar. Claro. Estamos de acuerdo que las campañas, aparte que se ganan con votos, esos votos vienen de una conexión. Y si esa conexión viene con una emoción que le desarrollaste a través de un mensaje al usuario, pues ya está más que ganado. O sea, Claro. el cliente va a poder decir, yo lo quiero con botas rojas, lo quiero con botas guindas, lo quiero con botas amarillas, azules, lo que tú quieras. Pero si la gente no es lo que está esperando, pues Claro. no va a funcionar. Entonces, creo que ese es el tema. El usuario es el que importa, pero siempre tienes que entender al cliente. Siempre. Para cerrar, que no me gustaría cerrar esta plática, pero son tantas cosas Sí, sí. que hemos vivido, que hemos compartido, pero sobre todo tantas cosas y logros que admiro de ti, Carlos. Es- Regálanos 3 cosas, 3 recomendaciones a los nuevos diseñadores de tu vida o de tu profesión. Ok. Am, yo creo que el punto número 1 es siempre preguntar. El diseñador gráfico muchas veces fluye y opera bajo lo que le están solicitando. Y muchas ocasiones en esa solicitud hay ciertos puntos vagos o ciertos puntos que si le rascas tantito puedes encontrar esa idea que te puede ayudar a conectar. Entonces, creo que ese es un punto esencial. Siempre preguntar y siempre hacer base para ver si voy bien. No para que me ayuden a diseñar, ¿sí? Sino para que, oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea, la aterricé así, esta es la forma en la que creo que puede hacerse y ya. Eso creo que es un punto número 1. Punto número 2, es sumamente importante que aprendas a defender tus ideas. Es necesario que juegues con humildad a vender una idea para que no te gane tu ego y aprendas a escuchar las adaptaciones o mejores que le puedes hacer, ¿sí? Uh-huh. Porque eso es un factor súper necesario.
Pero, sobre todo, el tema es que no te pierdas precisamente en eso y el piso se te mueva, se te vaya por completo, ¿sí? Que seas clarísimo. Y el punto número 3 es, nunca dejes de aprender. Y no me refiero a que, ahora yo quiero aprender este tema. No. No dejes de aprender de los demás. Me ha tocado ver mucho en mi etapa de docente, me tocaba ver a los alumnos con audífonos todo el tiempo, ¿sí? O me tocaba verlos inmersos en redes sociales, que está bien, no importa, pues es de una otra forma, a lo mejor es parte de su proceso creativo. Pero si te quitas los audífonos, entenderías perfectamente qué está pasando, escucharías con mayor atención una frase, un comentario. Es más, y usted no me va a poder negar esto, las campañas de rumor o las campañas que ocurrían en la fila de la tortillería. Yo no hago rumor. Lo vimos sí, con el de enfrente. Lo operamos. Era interesantísimo cómo estar formado en una fila, te enterabas de muchas cosas que no eran reales o que sí eran reales, como fuera. Y precisamente eso pero que era la escucha de tierra. Lo que hoy es la escucha en redes era la escucha de tierra. Claro. Entonces, estar atento con tus sentidos al entorno te ayuda a ser un mejor diseñador y soy honesto, hasta un mejor ser humano. O sea, personalmente, yo aprender a escuchar, hasta en familia, a mi hijo, a mi esposa, a la familia de origen, escuchar y estar atentos a cómo te lo están diciendo. Sí. Te ayuda un montón a poder saber cómo actuar y qué operar. O a lo mejor hasta no necesitas más que escuchar y ya. Y yo creo que esos son los 3 puntos importantísimos. Muchísimas gracias, mi querido Carlos. Yo me quedo con algo que es esencial y que tiene que ver con lo que yo hago y con mi naturaleza. La investigación, la inmersión que el profesional de las campañas electorales y gubernamentales haga es fundamental. Y la calidad de esa inmersión que hagas en tierra, en el mismo equipo, va a tener consecuencias en los logros que tengas de ese proyecto. Siempre.